amigos, estamos con Miguel Ángel Risco, colega periodista y analista político, para evaluar lo que hoy estaba sucediendo en el Congreso. Dos temas, el tema de la AFP y también el de la admisión a debate de la vacancia presidencial del ingeniero Martín Vizcarra. Bienvenido, Miguel, buenas tardes ya y hora del ceviche. Un abrazo, bienvenido. ¿Cómo estás, Alberto? Aquí siguiendo atentamente los sucesos en el Congreso de la República. El pleno virtual se instaló después de las 10 de la mañana y decidieron que el tema de la vacancia presidencial sea visto recién en hora de la tarde y comenzaron con el proyecto de ley que autoriza finalmente al retiro de 4 unidades impositivas tributarias de los fondos de las AFP. Es decir, dentro de poco, si el presidente de la República promulga esta ley y no lo observa, todos los afiliados a las AFP que han dejado de aportar en los últimos meses pueden hacer uso de este derecho de retiro de 17.200 nuevos soles, que entiendo va a ser en 2 o 3 armadas. En consecuencia, esto es lo que ha aprobado el Congreso de la República por más de 100 votos. No obstante, el reclamo airado que han hecho algunos congresistas como Daniel Urresti, que pedían que el Congreso de la República retome un proyecto que significaba el retiro del 100% de los fondos de la AFP. Con respecto a la admisión de la vacancia presidencial, se ha postergado para la tarde dentro de algunos minutos, y lo que sí existe es la tendencia, por ejemplo, ya comentada con anterioridad de parte de Acción Popular y de Fuerza Popular, que se admita este proyecto de vacancia, la moción de vacancia presidencial, que sería la segunda que se presenta en un plazo de un mes, y que esto significará que el presidente Martín Vizcarra acuda a explicar esta vez, no sobre el tema del caso Swing y todos los funcionarios involucrados en el asunto, como su ex secretaria general, su asistente administrativa personal y profesor de comunicación corporativa, sino que en esta oportunidad se acerca al Congreso para explicar temas como, por ejemplo, las acusaciones fiscales o la investigación fiscal que se ha iniciado con los proyectos que estuvieron a cargo del gobierno regional cuando él era gobernador de Moquegua. Estamos hablando del proyecto Loma de Hilo, el hospital de Moquegua, así como también las referencias a que había recibido pagos que no corresponden, por supuesto, calificados como cohechos, en el caso de obras que han sido asignadas al Club de la Construcción o empresas vinculadas al Club de la Construcción cuando él era gobernador regional de Moquegua. Casos de corrupción que también, por supuesto, como tú bien sabes, Alberto, involucran también a otras gobernadoras regionales o ex gobernadoras regionales, como el caso también de Yamila Osorio en Arequipa. Las cosas están así un poco color de hormiga, pero vamos a ver si el Congreso de la República en esta oportunidad decide nuevamente aceptar o admitir la propuesta de moción de vacancia, como ha sido dicho por algunos congresistas de diferentes organizaciones políticas. Ahora, Miguel, si me permites, el tema de la vacancia, a ver, es admisible. Ya dijo Fuerza Popular que va a apoyar la vacancia, el debate, el ingreso a debate. Y si a eso le sumas el grupo de Unión por el Perú, Frente Amplio y más de la mitad de la bancada de Acción Popular, ¿estaría asegurada el ingreso? No se sabe todavía la votación del FREPAC, pero ¿estaría asegurada el ingreso, la admisión a debate para que vaya el presidente? De todas maneras, o sea, para la aprobación de la vacancia se requiere una votación calificada, tú sabes, de 87 votos. Pero, es decir, para aprobar la vacancia, pero para admitir a debate se necesita 56. En consecuencia, es probable que se con votos, pero no así la aprobación definitiva de la vacancia presidencial por el tema de incapacidad moral o física permanente que debe ser declarada por el Congreso.
Pero además, Alberto, en este contexto, mientras vemos si se tiene o no los votos para admitir la moción de vacancia y que se convoque al presidente de la República en los próximos días, después el Congreso tiene la oportunidad de proceder a la vacancia o no, es que hay cosas muy puntuales. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, con anterioridad y a propósito de la primera moción de vacancia, quedó pendiente en expresar cuál era la interpretación que tenía que hacer dentro de la llamada demanda competencial, qué significaba el tema de incapacidad moral permanente. Porque en la Constitución Política dice textualmente, artículo 113, inciso 2, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Esto significa que sería todo el Congreso el que tiene la capacidad para establecer cuáles son las condiciones para declarar efectivamente la incapacidad moral o física permanente. Pero obviamente, como este es un asunto muy subjetivo, se pidió siempre que el Tribunal Constitucional exprese una posición al respecto. Obviamente eso ha quedado pendiente. Pero además el Tribunal Constitucional en su fallo anterior dijo que daba un plazo de 30 días hábiles para que el Congreso de la República dé respuesta a ese fallo que se pronunciaba el Tribunal Constitucional por este tema. Y no sabemos si en efecto el Congreso de la República ya dio su respuesta o todavía no la ha dado, pero entiendo que todavía está en el plazo correspondiente. Recuerda, Alberto, que en el comunicado del 17 de septiembre, el Tribunal Constitucional decía, respecto de la demanda competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República, la demanda ha sido admitida a trámite con 6 votos a favor y 1 en contra. Entonces, está pendiente cuál es definitivamente su pronunciamiento y para lo cual había requerido también, había notificado al Congreso de la República para que dé respuesta durante el plazo de 30 días hábiles. No sabemos si efectivamente el Congreso ya se ha pronunciado al respecto y ha dado respuesta al Tribunal Constitucional. Pero en todo caso, hoy el Congreso puede aprobar la admisión al debate de este periodo de vacancia, segundo periodo de vacancia al presidente Martín Vizcarra, por delitos distintos a los que se planteó en la primera oportunidad. Los voceros tanto de Fuerza Popular como Carlos Mesías, como de Acción Popular, han manifestado que en esta oportunidad hay denuncias que son muy graves y que el Ministerio Público evidentemente ya viene investigando. El asunto es que quieren dejar la oportunidad para que el jefe del Estado proceda a hacer su descargo correspondiente frente a estas acusaciones en donde también están involucrados algunos personajes que han estado muy vinculados a su entorno cuando era gobernador regional y que luego, por ejemplo, en el caso de César Hernández, integraron junto con él el gabinete ministerial del gobierno del PP. Así están las cosas a esta hora del día, Alberto, así que creo que vamos a estar en un compás de espera, qué es lo que puede pasar en la siguiente. Ahora, en esta radiografía que has mostrado de los hechos en el Parlamento, obviamente viene el análisis de fondo, ¿no? El tema es qué tratamiento merece bajo las circunstancias en las que estamos. No nos olvidemos que estamos a 7 meses, 8 meses de la transferencia de mando y a menos de 6 meses de las elecciones. Entonces, hay una cuestión en donde algunos dicen, ¿para qué cambio presidencial si la situación se puede agudizar? Y otros lo que quieren es, obviamente, seguir desgastando la figura presidencial y para eso lo necesitan en el debate por corrupción. Es un tema de estrategias políticas bajo las circunstancias en las que estamos, ¿no? Obviamente a Fuerza Popular le interesa ponerlo a su mayor detractor en la cúspide del escenario,
¿no? Dentro de las fuerzas que están en el Congreso. Lo mismo a otros sectores como eh, el mismo Acción Popular y una parte de Acción Popular, ¿no? Que ha sido defenestrada, acusada, etcétera, y también los otros sectores políticos de la izquierda. Pero el caso del antaurismo también se la tiene jurada, digamos, entre criollamente, ¿no? En la política. Pero el tema es al país, ¿qué también le hace? ¿Cuál es el análisis? ¿Cuál es la mirada? ¿Es absolutamente necesario? Yo particularmente creo que ¿por qué tratar con doble raza a una misma situación en donde el anterior presidente tuvo que renunciar y con menos cosas que las que tiene el actual, ¿no? La situación es compleja, Alberto, pero realmente si tenemos en cuenta, como tú muy bien dices, la experiencia anterior con Pedro Pablo Kuczynski, en consecuencia en este tiempo, no importando, digamos, las circunstancias, correspondería proceder de todas maneras a la vacancia del presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, también después de la decisión que puede adoptar el Congreso de la República. Y ya hemos visto, por ejemplo, las circunstancias, esta inestabilidad política que viene creando esta situación. Y además está generando mucho ruido de cara a las elecciones generales. Ya tenemos, por ejemplo, que el propio presidente de la República ha sido denunciado ante la autoridad electoral por intromisión en esta. Y también el propio presidente de la República acaba de hacer declaraciones en donde dice prácticamente que el Congreso de la República no está respetando el proceso electoral o el juego democrático, y lo que quiere es generar una inestabilidad política, señalando que cada mes se está presentando una vacancia presidencial. La verdad es que el presidente de la República, quizás, como ya lo hemos manifestado, tiene carencia de asesores políticos para evitar que haga este tipo de pronunciamientos. Y lo mismo, por ejemplo, para el presidente del Consejo de Ministros, el general Marcos, el propio ministro de Defensa, el general Cristiano Retiro, también sabe, porque ambos establecen declaraciones respecto de cuál y cómo debe ser la democracia. Para ellos la democracia es que el Congreso de la República esté sometido a lo que establece el Poder Ejecutivo. Y es demócrata aquel que le da todo el tiempo aquellos proyectos que son aceptados y aprobados por el Congreso de la República, y que cuando no son de su agrado, o se plantea, por ejemplo, cuestionamientos sobre la gestión que deben tener los diferentes ministerios, entonces ahí reclaman que no se está respetando la democracia. Estamos en la democracia y lamentablemente es así. El pueblo se comprometió y votó por los congresistas que tenemos. El juego democrático es ese. Los intereses que tiene que ver, por ejemplo, el voto popular a través de sus propios representantes en el Congreso, cuando mucha gente diga que no se sienten representados, bueno, pues este es el Congreso que tenemos. Acción Popular con 25 parlamentarios, Alianza para el Progreso con 22, Fuerza Popular con 15, el FREPAP igualmente con 15, el Frente Amplio con 9 representantes, Unión por el Perú con 13, el Partido Morado con 9, Podemos Perú con 10, Somos Perú con 11 y uno o dos que están sin partidos. Pero este es el problema que tenemos. La situación en la que ha caído el presidente no es obra de estos congresistas. Quien está haciendo la investigación y quien ha hecho pública esta situación de investigación fiscal justamente es el equipo Lavajato, que dicho sea de paso también el presidente de la República se encargó de respaldar y que, por ejemplo, motivó que él, que había asistido a una ceremonia inmediatamente venga porque el fiscal de la nación anterior había precisamente desechado a ese equipo de fiscales dentro del proceso de Lavajato. Entonces, la situación es así, no porque digo, en este momento, no por defender al Congreso ni nada, sino porque tenemos que poner la información en una balanza como corresponde. El Congreso está asumiendo una responsabilidad política
que tiene que hacer sí o sí. Y el presidente de la República, a pesar de su alta investidura, tiene que efectivamente someterse al poder constituido y además a todas y cada una de las investigaciones que está en este momento ejecutando el Ministerio Público a través de la Fiscalía Anticorrupción. De modo que inclusive no se sabe si el presidente de la República va a asistir mañana a esta convocatoria que ha hecho el fiscal anticorrupción Juárez Atoche, justamente para ver una de las carpetas de denuncias donde está involucrado el presidente Martín Vizcarra en calidad de inculpado. En todo caso, también hay otro tema que ha salido a la luz recientemente y que sí tiene que ver directamente con su gestión, que no es el caso solamente de Richard Swing, sino con las compras de las pruebas rápidas en vez de haber adquirido las pruebas moleculares. En consecuencia, hay situaciones que creo yo que el presidente de la República, el gabinete, debieron haber asumido con mayor responsabilidad las respuestas más contundentes frente a una, digamos, arremetida también mediática de un sector, dicho sea del paso de la prensa, y cuando no es probable que hayan detrás algunos intereses de carácter empresarial que nosotros hasta ahora no lo conocemos necesariamente. Lo que sabemos es lo que efectivamente está registrado en los documentos fiscales sobre su gestión en el gobierno regional de Moquegua, en donde también algunos de sus consejeros en estos últimos días vienen precisamente declarando a la prensa, tanto de Moquegua como a nivel nacional, revelando algunos detalles de la gestión del hoy presidente de la República. Es decir, color de hormiga, la situación política en el Perú, que sí afecta de todas maneras con mucho ruido el proceso electoral, en medio además de una crisis sanitaria, económica y política como la que estamos viviendo, don Alberto. Ahora, además, como tú decías, el tema de las reuniones del presidente con los vendedores de las pruebas rápidas es realmente preocupante, por decirlo menos, porque el presidente ha manifestado innumerables veces que nunca ha tenido ningún tipo de reuniones. Si a esto le agregas el tema de las acusaciones de los colaboradores eficaces y lo que se viene desencadenando en su tierra, en Apurímac, sobre su gestión y el equipo de íntimo, cercano que tenía el presidente, es obvio que la situación amerita por lo menos una situación de disculpas, ¿no? Como decía el vocero de Acción Popular, decía un presidente que nos ve obligados a tomar decisiones de esta naturaleza en lugar de pedir y concertar reuniones con el Congreso, sabiendo que tiene una serie de acusaciones. Nadie le quiere echar la culpa sobre nada, nadie le quiere levantar el tema sobre acusaciones, pero las sospechas son más que evidentes y frente a eso se requiere pues posturas totalmente democráticas y transparentes. ¿Qué hacer frente a esto? La economía en el Perú se mueve por inercia, ¿no? Es cierto que algunas medidas de la ministra están dando resultados, las obras emprendidas por los gobiernos regionales, los apoyos que están haciendo los gobiernos locales a través de Trabaja Perú, ¿no? Proyectos de mejoramiento de carreteras, vecinales, etcétera, están paliando la situación de emergencia. Pero ¿qué le espera al nuevo gobierno de aquí a 8 meses? ¿Cuál es la figura? ¿Cuál es la mostración de las posibilidades de que el Perú realmente camine a un horizonte de recuperación de la economía? ¿O es que lo que se está haciendo es cómo durar la economía hasta el mes de julio del próximo año? La situación es apremiante. La vacuna, en el mejor de los casos, se calcula que debe comenzar a estarse dando a partir del mes de abril o mayo, ¿no? La pauta que se sigue para eso es fácil. El trabajo remoto que se acaba de aprobar, el mismo gobierno da inicios de la
tarea de hasta el trabajo remoto hasta el mes de julio del próximo año. Entonces esto quiere decir que las posibilidades que tiene el país son de mediano plazo, no son de corto plazo. Entonces, bajo esas circunstancias, se avecina una situación de elecciones. Yo me temo que las propuestas más duras y radicales van a ser las que van a estar al frente de estas elecciones. Va a haber, no sé, pero el Parlamento va a ser diferente y mucho más duro que el que tenemos ahora. Creo que sí, Alberto. Mira, la verdad que nadie quisiera estar en este momento en la persona del presidente de la República, acusado por diferentes medios y con diferentes medios probatorios. Entonces, también hay que ver qué es lo que quiere garantizar él. Pero lo que estamos viendo, imagínate, tenemos 33 precandidatos presidenciales para los 24 partidos. Entonces, y ya todos están pronunciándose, criticando abiertamente y cuestionando, por supuesto, su gestión al frente del país. ¿Qué es lo que va a pasar cuando inmediatamente después de conocer las planchas presidenciales, inmediatamente piensen los pronunciamientos a partir del 28 del próximo año para el gobierno del 2021 al 2026? Es decir, el presidente de la República va a continuar, digamos, Martín Vizcarra, en el hipotético caso que no haya vacancia presidencial. El presidente va a continuar al frente del país. ¿Y qué cosa es lo que ya se en este tiempo? Se está diciendo que, por ejemplo, está manipulando las Fuerzas Armadas, obviamente con un propósito de carácter personal, para fortalecer su presencia del gobierno y por supuesto también de alguna manera inclinar la lanza a favor suyo y que además pueda, fíjate lo que está en las redes, en los partidos políticos también, pueda tener el control total del Ministerio Público y cuando no negociar con los jueces para poder resolver los problemas en el que está inmerso. El asunto es que sí, pues, de repente en este tiempo que le queda, puede superar todas cada una de las acusaciones, pero inmediatamente después, acuérdate que aparecen más pruebas, como ya ocurrió con el caso de Lavajato y concretamente con el mismo presidente Pedro Pablo Kuczynski, también con el caso de Alan García, y sigue todavía las investigaciones sobre el caso de Ollantaytamala. Y ya sabemos todos y cada uno de los casos en donde está involucrado Alejandro Toledo, y que además significa pues hacer un repaso de todas y cada una de las acciones en donde estuvo involucrado el actual presidente de la República, sobre todo en su gestión como gobernador regional de Moquegua. La situación es muy complicada, sobre todo para el presidente de la República, y obviamente todas y cada una de las pruebas que puedan estar saliendo también en los próximos días van a complicar aún más el panorama político y especialmente la persona del jefe del Estado, que se supone que es el presidente, es la persona que evidentemente representa a la nación. Y lo que está representado por una persona íntegra, pero que en este caso, por ejemplo, su imagen ha venido decayendo. Y me preocupa que además casi todo el gabinete esté más ocupado en cómo defender al jefe del Estado que a hacer su gestión. Y no vemos hechos que realmente signifiquen que el Perú está yendo por el mejor camino frente a una situación de crisis generada especialmente por la pandemia como la que estamos viviendo. Entonces, es una encrucijada que espero yo que el Congreso de la República exprese en las próximas horas un pronunciamiento claro sobre el particular. Ahora, el tema de la vacancia presidencial está debilitando mucho la figura presidencial, ¿no? No solamente la democracia, sino la figura presidencial de una constitución que tiene con la figura presidencial su máximo exponente del gobierno nacional. Es cierto que lo que tú dices, totalmente de acuerdo, pero el tema es que el drama sigue, ¿no? La interpretación jurídica, por ejemplo, del artículo 113 de la Constitución que regula la vacancia, ¿no?
tiene que darse una lectura, dicen algunos, dentro de la crisis sanitaria, pero ¿y qué hay de la crisis de la corrupción por la cual nosotros hemos luchado? Se ha caído un Congreso, eh, hay presidentes presos y también la situación misma de la lucha contra muchos gobernadores y alcaldes, ¿no? Entonces, ¿cómo asumir que la justificación es la crisis sanitaria para sostener un gobierno que tiene serias acusaciones de corrupción? Entonces, esto es lo preocupante, mi estimado Miguel. La preocupación es cómo generar un sostenimiento de esa naturaleza. Yo entiendo perfectamente de que bajo otras circunstancias esto no debería darse, pero ¿cómo tratamos con una sartén con fuego a un grupo de funcionarios, expresidentes, dirigentes políticos, y a porque solamente nos falta 8 meses, lo tratamos de diferente forma? Ahí está el tema. Yo creo que por ahí pasa uno de los grandes problemas que tenemos para enfrentar esta pandemia de la corrupción. Que la otra se puede sanar con la vacuna, pero esta, ¿cuál será la vacuna para detener la corrupción? Absolutamente no hay vacuna pues, para el tema de la lucha contra la corrupción. Y lo que pasa, Alberto, que también creo que estamos perdiendo la posibilidad y el olfato para indignarnos sobre cosas que evidentemente traen una secuela tremenda para el Perú. Ya ha pasado, ¿no? Imagínate el año 2019, de acuerdo a los informes de la Contraloría General de la República, el monto, digamos, de la corrupción ha significado pérdidas por 24.000 millones de soles al Perú, porque se han demorado las obras o porque parte de las obras han ido a los bolsillos de algunos cuantos funcionarios que les han cobrado las coimas directamente a las empresas que han hecho las inversiones correspondientes para diferentes proyectos y obras regionales, locales y de dimensión nacional. Y entonces aquí aparecen voces que evidentemente acorralan al Congreso de la República para que no ejerza la función de control y fiscalización política que le corresponde. Y entonces, como decía al principio, aquí la democracia existe cuando solamente, de acuerdo a la visión, cuando el Ejecutivo avasalla, somete al Congreso y que lo utilizan prácticamente como... Cuando un Congreso se pone los pantalones largos y observa una serie de medidas, entonces ahí es un Congreso antidemocrático. Y evidentemente también hay un sector de la población, un sector de analistas políticos interesados, más que nada, en que se pongan en marcha proyectos que pueden ser definitivamente ejecutados por el poder ejecutivo. Pero, entonces, ¿cuál es el nivel de democracia que queremos? ¿Cuándo realmente vamos a respetar los poderes del Estado? ¿Cuándo vamos a independizar los poderes? Entonces también es responsabilidad nuestra, ahora de cara a las elecciones de 2021, efectivamente tomar decisiones también con absoluta responsabilidad. Porque de lo contrario, estamos buscando una constitución ad hoc, una constitución express frente a la arbitrariedad del poder. Entonces, un presidente de la República que quiera hacer lo que quiere, con el apoyo de su propio gabinete y de las Fuerzas Armadas, entonces, ¿de qué estamos hablando? Obviamente de un gobierno similar a lo que instauró Hugo Chávez y seguido por Maduro en Venezuela. Eso no queremos en el Perú. De modo que creo que, siendo objetivos, Alberto, y dado la situación en que se encuentra el propio presidente de la República, es probable que muchos de los congresistas también hayan esperado o estén esperando que el presidente diga buenamente, ¿sabes qué? Me retiro, voy a responder todas y cada una de las denuncias que han sido elaboradas en Moquegua y además, evidentemente, señalando cuáles son las los que ya no tienen que ha recibido dinero. Por ejemplo, también he escuchado a Yamile Osorio, la gobernadora regional de Arequipa,
que en su vida ha recibido 2 millones de soles de parte de una de esas que ha hecho obras en Arequipa, sino que es la venganza porque terminándoles 30 millones de soles por efecto de que no cumplieron la oportunidad en la ejecución de las obras. Pero en el caso del presidente, por ejemplo, Martín Vizcarra, y en el caso de Yamila, ¿podrán ambos esclarecer y presentar los medios? Esa es la situación. Pero lo que vemos, por ejemplo, en el caso de Lomas de Hilo, se supone que pagaron con anticipación todos y cada uno de los recursos de lo que costaba este proyecto, pero sabemos que en este momento no está funcionando el proyecto como había sido requerido. El de Moquegua, según algunos, también hecho con sobrecostos. Y el costo justamente de la corrupción en el Perú es que significa un retraso tremendo para nuestro país y que todo lo que significa coimas en este tiempo es dejar de hacer carreteras, es dejar de hacer servicios, agua potable y desagüe para los pueblos que efectivamente requieren situación. Hace bastante tiempo que no ha avanzado en todo lo que significa desarrollo humano en nuestro país, que es precisamente resolver esa deuda que tenemos hace bastante tiempo. Pero si seguimos siendo perdonavidas frente a una situación de esta naturaleza, mira, que ahora debemos esperar todos los peruanos en democracia que las decisiones se tomen tal como está establecido en la Constitución Política del Estado. Entonces, eso es lo que esperamos. Dicho sea de paso, el Tribunal Constitucional todavía no ha respondido sobre este tema de la demanda competencial y el significado mismo del concepto de incapacidad moral o física permanente. De modo que, con paz de espera y que obviamente se imponga la democracia, pero también se haga realidad aquellas decisiones que hemos votado los peruanos en su oportunidad, eligiendo, como hemos visto, a este Congreso que tenemos actualmente. Que pueda decirse que es una figura precaria. Eso es lo que hemos aprobado. Y es el mismo Congreso que también, por ejemplo, acaba de aprobar el retiro de los 17.200 soles de las AFP para todos aquellos que dejaron de aportar a estas organizaciones. Entonces, creo que Ahora, también otras cosas que, ¿no? el tema es de la situación de la calificación de que sectores dicen se está usando la calificación indebida de la vacancia presidencial, ¿no? Por permanente incapacidad moral. Ahora, el tema, Miguel, es cómo salir adelante de todo esto. Un presidente a la defensiva, con un presidente que está evadiendo las responsabilidades, ¿no? Con razones de forma y de fondo, ¿no? Que una vacancia presidencial que podría decirse que aun cuando puede hacerse el esfuerzo de sacarla dentro del marco constitucional, pero que amerita que el Congreso se preocupe. Yo no sé si la vacancia está exactamente dentro del marco constitucional, como dicen algunos, o fuera de él, como dicen otros, pero lo que sí es cierto es que el Congreso tiene toda la razón. Pero como tú dices, para eso los hemos elegido. O sea, no le podemos, o sea, elegimos un Congreso para fiscalizar y después decimos no fiscalice. Elegimos un Congreso para que haga el manejo político, ¿no?, de la nación, y le decimos, oye, no te metas en política. Elegimos un Congreso para que investiguen y tomen las decisiones de lo que el pueblo quiere, ¿no? Y ¿para qué toman las decisiones? Entonces, no puede ser. O sea, yo creo que la democracia tiene, además, esto fue lo que todos sabíamos, que el Congreso que íbamos a elegir era más o menos lo que íbamos a tener, ¿no? Nadie se hizo ilusiones de que este Congreso iba a ser mejor que el anterior. Entonces, así que
el cálculo político del presidente de la República, cuando debió hacer un trabajo de unidad con las principales fuerzas políticas, hacer un gobierno de ancha base. Si es este es un gobierno de transición, yo creo que el presidente se le ha olvidado que este es un gobierno de transición, ¿no? Es un gobierno de abre puertas, de dejarle las cosas estables al que viene. No, no es un gobierno del señor Vizcarra que representa a quién. ¿Cuál es el partido del señor Vizcarra? ¿El Partido Morado es su bancada? ¿O cuál es su bancada? ¿Dónde está representado? Entonces, ¿qué ha hecho? Se ha hecho representar por gobierno, por un gremio de gobiernos locales y por la asociación de presidentes de gobierno regional, ¿a cambio de qué? De mayores presupuestos. ¿Es eso? Entonces habría que hacernos la pregunta constante, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde nos conduce? Y ahora con la situación del retiro de los 17.200, o sea, las 3 unidades impositivas tributarias de los fondos de APP, obviamente el país entra en una situación, desde mi punto de vista, explosiva, ¿no? No sé si las AFP puedan o no soportar este retiro, pero el pueblo quiere su plata. No, no sé si la situación económica va a generar una crisis de aún, no sé, pero esto se debió eh, ver con anticipación y poner las cosas en la mesa con el detenimiento y diálogo. Pero si vamos a estar pechándose entre poderes del Estado, ¿no? Y vamos a andar con prejuicios de la situación del diálogo, eso es lo que nos está empantanando, mi estimado amigo, ¿no? Estamos detenidos en la economía porque no hay capacidad de diálogo. ¿O qué hacemos? Claro. Alberto, hay un tema de este nuevo Congreso y por supuesto de la situación política en la que nos encontramos, ¿no? En primer lugar, acuérdate que el propio presidente disolvió el Congreso, que era obviamente dominado por el Fujimorismo. El 30 de septiembre declaró que ya este Congreso Fujimorista mayoritariamente no va más. Y en consecuencia se convocó a elecciones para elegir a un Congreso que concluya el cronograma gubernamental hasta el 28 de julio del 2021. Y eso es lo que tenemos. Y tenemos un Congreso que, dicho sea de paso, nadie, ningún analista ni las encuestadoras dieron, por ejemplo, una participación del FREPAP que ingresó entre los palos y que logró tener una fuerza importante. Por ejemplo, entonces muchas de las cosas se les han ido de las manos porque también cuando uno establece un análisis político, lo que puede venir, también hay que tener en cuenta todas y cada una de las acciones que, por ejemplo, existen en provincias. Y no solamente dejarse llevar por encuestadoras y estudios de mercado político que solamente se refieren a Lima, porque la demanda en provincias es mucho más importante, mucho más visible de lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en la capital. Y con respecto a lo que significa, por ejemplo, la sucesión política, eso está establecido también en la Constitución política. Cuando en el artículo 115 dice, por impedimento temporal o permanente el presidente de la República, lo dice la Constitución política, asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, evidentemente no hay ninguno de los dos en este tiempo porque Martín Vizcarra asumió la presidencia reemplazando a Pedro Pablo Kuczynski porque él era primer vicepresidente. Cuando él asumió la presidencia de la República, renunció a Mercedes Arauz, que era la segunda vicepresidenta. En consecuencia, la Constitución debe asumir el presidente del Congreso. Es decir, en este caso, Manuel Merino de Lama. Pero obviamente podemos discrepar o no sobre sus cuestionamientos o su capacidad de liderazgo político, pero es el presidente del Congreso que tenemos porque representa a un partido que mayoritariamente está encabezando el Congreso de la República. Y no creo que tampoco los personajes que están en el Congreso de la República pueden hacer más daño de lo que ya está pasando en este momento en el Perú. Y dice además, si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso
candidato a elección. Estamos en un proceso electoral. Y creo que nosotros tendríamos que, por ejemplo, en el caso de la vacancia presidencial, correr el riesgo como ciudadanos, como consecuencia de lo que también nosotros hemos venido asumiendo como responsabilidad. A la hora que hemos ido como ciudadanos a elegir a nuestros representantes, inmediatamente asumimos una responsabilidad sobre el futuro del país. Igualmente, en este tiempo, por ejemplo, para estar a la expectativa de qué es lo que va a pasar en el Perú en los próximos meses para elegir a los candidatos que se están presentando en este tiempo, ya vemos que hay discrepancias internas y bienvenidas también las discrepancias, porque por ejemplo, en Acción Popular, y ahí viene el tema de la crisis de los partidos, hay 4 listas de candidatos de planchas presidenciales. Hoy esperamos que cuanto antes pues, decidan internamente, democráticamente cada uno de los partidos a quién van a poner finalmente como candidato presidencial. Lo mismo está pasando, por ejemplo, en otros partidos, incluyendo, por ejemplo, UPP, donde está involucrado en alianza estratégica la unión política de Antauro Humala. En consecuencia, creo también que hay la necesidad de tomar decisiones también desde la perspectiva personal de todos y cada uno de los ciudadanos. Fíjate, el Partido Morado. El Partido Morado, que prácticamente se convirtió en un aliado estratégico en el Poder Legislativo. ¿Y qué cosa ha salido a decir Carolina Lizárraga, integrante del Partido Morado, que ha sido jueza anticorrupción? Y lo que ha salido a decir es que ella está participando, ahora sí, dentro de 3 listas de precandidatos, porque evidentemente lo primero que señala es que el Partido Morado debió haber hecho oportunamente un deslinde claro del gobierno. ¿Por qué? Porque ella, desde su perspectiva de jueza anticorrupción, entiende que si había acusaciones ya conocidas con anterioridad al jefe del Estado actual, en consecuencia, no podían haber estado manejándose de alguna manera como un soporte político en el Congreso de la República. Y además que está diciendo que Julio Guzmán lo que viene manejando como fundador del partido, que se está apropiando prácticamente de una organización política, evidentemente como si fuese un caudillo, y que ella apuesta por la democracia. En buena cuenta, ¿qué es lo que está diciendo Carolina Lizárraga? ¿Por qué nos convertimos en un partido casi oficialista? Y así más adelante aparecer, digamos, más críticas abiertas a un gobierno, como estamos viendo en este tiempo, realmente de manera penosa, padeciendo todas las circunstancias y todas y cada una de las denuncias que se han presentado en el Perú. O sea, algunas cosas obviamente que llama a la atención, por ejemplo, esa negación ridícula de presidente del Consejo de Ministros de mover ministro de Cultura para darle empleo a un amigo, como Cisneros. Entonces, son realmente que competen al ámbito personal y que a veces también tenemos que asumir. Cuando tenemos problemas de carácter personal, no tenemos que poner en juego para nada ninguna institución y menos el destino del país. Bien, Miguel Ángel Risco Esquén, hemos llegado al final del Diálogo de Café. Te agradezco infinitamente. Esperemos que la tarde, de acuerdo a eso, nos señala, de acuerdo a tu disponibilidad de tiempo, ojalá pudiéramos tenerte para analizar cómo quedó el tema de la misión o no y cómo se vislumbra el tema del retiro de los aportes de las AFP. Bien, ha sido todo por hoy. Te agradezco. Estuvo con nosotros Miguel Ángel Risco Esquén, periodista y analista político en el Debate Diario. Muchas gracias. Te dejo para que te despidas, amigo mío. Gracias, Alberto, y creo que todos participamos en un debate de esta naturaleza con el espíritu democrático de buscar sobre todo el bienestar de nuestro país. Un abrazo, hablamos. Un abrazo. Bien, amigos, todo por hoy. Diálogo de Café. Nos despedimos. Hasta la próxima. Permiso.